Bueno, seguimos amigos adelante en esta edición de Día Viernes de Opinión Pública. Ya estamos recibiendo a la senadora Sandra Lasso del MPP Frente Amplio, que anda de recorrida por el departamento hoy y a las corridas también, de un medio para otro. Un gusto recibirla, senadora. Buen día. Buen día, muchas gracias por recibirnos. La verdad que siempre nos reciben muy bien en los medios, sobre todo nosotros decimos mal llamado interior. Bueno, muy bien. Usted que además está en el interior, ¿no? Usted reside en el interior. Sí, resido, comparto mi vida entre Montevideo por la tarea parlamentaria, pero sí tengo mi residencia fija en el departamento de Rocha. ¿Qué hay de eso de la música? ¿Que a usted le gusta la música? ¿Canta? ¿Cómo es la cosa? A ver, yo desde muy niña, mi mamá era profesora de piano, estuve muy en contacto con la música, después me recibí de profesora de guitarra, de solfeo, y bueno, hace unos cuantos años que canto tango, interpreto tango y algún otro estilo más, y bueno, ahora lo tengo un poquito archivado, pero siempre en contacto, sobre todo con la cuestión cultural. ¿Y por qué la política? ¿O desde cuándo la política? También, desde siempre. Nací en una casa muy politizada. Mi abuela fue secretaria de Daniel Fernández Crespo, un político del Partido Nacional. Después, cuando en el 71 se forma el Frente Amplio, mi abuela ingresa en el Frente Amplio. Mi padre es sindicalizado de toda la vida, pero además también un militante político de uno de los partidos que integran el Frente Amplio. Mi madre también. Entonces la política siempre en mi casa estuvo presente, y bueno, después en los años de mi adolescencia me tocó vivir el periodo de la dictadura cívico-militar. Y comencé también ahí a militar en política, en lo que era la clandestinidad, pero siendo muy adolescente, muy cuidada por los mayores, y después en la militancia estudiantil, y de ahí la militancia en el Frente Amplio, y en el 89 desde que se fundó el MPP. ¿Eso voy a preguntar siempre en el MPP, digamos? No. Comencé desde muy gurisa en la Unión de Juventudes Comunistas, a la que le debo mi formación, digamos, política más profunda, y bueno, luego transitamos inmediatamente que se forma el MPP, comenzamos a trabajar. ¿Y en qué momento está el MPP ahora en esta reformulación, digamos, porque, a ver, Mujica no va a estar toda la vida. En algún momento Mujica ya de alguna manera ha dado un paso al costado, digamos, públicamente, ¿no? Yo siempre digo que somos, más allá de lo que somos electoralmente, una fuerza política importante dentro del Frente Amplio, como todas, porque todas tienen su razón de ser. Somos privilegiados porque estamos transitando un momento que tiene que ver con un recambio de liderazgos, pero con nuestros líderes aún vivos en carrera y con una presencia muy fuerte, porque lo que significan Pepe, Lucía, para nosotros, sufrimos mucho la pérdida hace muy poco tiempo de nuestro compañero Eduardo Bonomi, tenemos al Flaco Agassi, son líderes muy fuertes que fueron parte de un proceso histórico de la construcción del MPP, pero también estamos transitando naturalmente ese cambio de liderazgos y también un cambio generacional que se está dando en la política en general, pero que dentro del MPP se da con la presencia de nuestros líderes. Eso es un privilegio que no todas las organizaciones políticas tienen, y yo lo vivo con mucha naturalidad, y también con las dificultades que implica llevar adelante estos procesos en el marco de lo que fue una derrota electoral, de lo que fue un proceso de autocrítica y de reconciliación con espacios que realmente habíamos, yo digo, no perdido el contacto, pero sí tenido cierto desajuste en lo que fue el contacto con la movilización popular organizada, ya sea desde los trabajadores o desde otras organizaciones sociales. ¿Ya hay nombres en ese recambio generacional dentro del MPP? Porque uno, en el ámbito político siempre se piensa más allá. Estamos en el hoy del 2022, pero hay gente que ya está pensando en el 2024, en las elecciones próximas, por ejemplo. Yo creo que desde el punto de vista electoral es una carrera que todavía está lejos, y no sé si me interesa tanto. A mí siempre me interesa mucho más, y yo creo que a la organización política a la que represento siempre le interesó, más que lo electoral, cómo formamos organización. Y en eso no tengo dudas que los hay. De hecho, nuestros propios representantes a nivel de los departamentos, el MPP es una organización política que tiene
mucha representación territorial. De hecho, muchos de los diputados y diputadas que tenemos hoy en el Parlamento son del interior, y ahí creo que hay un tremendo recambio que, más allá de lo electoral, garantiza lo necesario, que es el sustento de la organización política. Y a propósito del interior, hace pocos días en Rodríguez, acá cerca, el Frente Amplio instaló la Comisión del Interior, estuvieron las autoridades nacionales. ¿El interior es un debe para el Frente Amplio? Yo no sé si es un debe, es parte, de hecho, lo que estamos haciendo Porque nosotros como organización política. Si uno objetivamente ve el país, hoy ve Montevideo, Canelones, Salto, y el resto del país es de otros partidos. Sí, no sé si es un debe o si es realmente algo que en una sociedad tan inmediatista como la que tenemos, los procesos sociales son más a largo plazo. Entonces aquí hay un interior donde pesa mucho el caudillismo, donde pesan mucho cuestiones en un país que no tiene tantos años de creación como nación. Entonces los procesos son más lentos de lo que la sociedad impone. Yo creo que es muy bueno que hoy volvamos a tener, luego de muchos años, una Comisión del Interior, que creo que ahora se llama Secretaría del Interior, y que tenemos allí a nuestro compañero Aníbal Pereira, que de alguna manera piensa con los compañeros y compañeras o con los vecinos y vecinas del interior, no para. Yo creo que hay una diferencia conceptual de hacer política para la gente o hacer política con la gente. Y ahí hay diferencia, porque el hacer política con la gente te implica hacer política no solamente con tus pares o con tus amigos o con tus compañeros o con los que piensan exactamente igual a vos, sino que implica todo lo contrario, implica entender a aquel que no piensa como vos, pero que tiene seguramente las mismas problemáticas. Mira, pasa ahora, con los problemas que está habiendo a nivel socioeconómico. Cuando la gente va a la feria a comprar o va a un comercio a comprar los alimentos para el sustento diario, ni el almacenero ni nadie le pregunta: ¿y a quién votaste vos? No. Entonces, ese retroceso que notoriamente hemos tenido desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de la carestía y el aumento de productos, nos abarca a todos. ¿Por qué está pasando eso? Porque, a ver, el gobierno dice que hay toda una coyuntura internacional que está afectando y demás, que venimos un ciclo de pandemia, que estamos saliendo ahora. ¿Cuál es la razón por la cual hoy el país está inmerso en esta situación? Bueno, uno no puede obviar que hay una crisis mundial generada por condiciones sanitarias y por la propia pandemia, no puede obviar una guerra que se está llevando adelante en este momento, que no es la única. Yo recuerdo siempre lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que hace muchos años que sucede. Parece ser la más mediática. Exactamente, ¿no? Lo que ha sucedido en Latinoamérica. Tampoco puede obviar que hay nuevamente las potencias de siempre que están en una lucha permanente por determinadas cosas que generan luego consecuencias a nivel mundial. Ahora, también hay decisiones políticas. Por eso cuando la gente dice: a mí no me interesa la política, yo soy apolítico, yo no creo, o creo que hace muy mal la gente que dice: yo no me meto en la política, porque la política indefectiblemente se va a meter contigo. Entonces, cuando digo política hablo de macropolítica, ni siquiera estoy hablando de política partidaria, pero cuando hay decisiones que se toman a nivel gubernamental, son decisiones políticas. Y yo creo que también hay un componente de decisiones políticas, a mi gusto, erradas, y que tienen que ver con cosas que no las digo yo, las ha dicho el propio presidente de la República en conceptos que estableció, como el concepto del Maya Oro al que hay que cuidar. Y nosotros decimos: fantástico, no creemos en el Maya Oro, o sea, creemos que el Maya Oro, si uno sabe algo de ciclismo, a mí me lo enseñaron mis mayores, el pelotón en definitiva es el que empuja. Y nosotros creemos que el pelotón es el que está siendo descuidado. ¿Y por qué? Por malas decisiones políticas, porque tenemos un momento en el que hay importantísimos depósitos bancarios a pesar de la guerra en Ucrania y a pesar de los problemas sanitarios que generó la pandemia. Tenemos un país agroexportador que continúa elevando sus niveles de exportación. Entonces ahí el Maya Oro está muy cuidado. Pero el pelotón ha perdido en 2 años y medio
poder adquisitivo, el incremento salarial no ha ido acorde a lo que ha sido la inflación, y eso son decisiones políticas, eso no es la guerra, eso no es la política sanitaria, eso son decisiones políticas que hacen que el gobierno me diga, sí, pero tenemos menos desempleo. El desempleo a veces no quiere decir buena calidad de empleo, porque hay mucha gente que entra en esos índices de empleo y que tiene que ver, por ejemplo, con estos planes que antes eran jornales solidarios, ahora serán plan ABC de las intendencias, pero que todos sabemos que nadie sustenta un hogar con 12.000 pesos. Entonces a nosotros nos importa, además del empleo, la calidad del mismo. Y eso son decisiones políticas, como son decisiones políticas los recortes que se efectúan a nivel de la salud, a nivel de la educación. Y después hay otras que también me preocupan y que son ideológicas y que son, por ejemplo, el permanente denostar desde el gobierno y desde filas oficialistas a los trabajadores organizados en los sindicatos, a los docentes, a que hoy estemos teniendo faltante de medicación, de medicamentos en el ámbito público de la salud, el vaciar de contenido algunos programas que siguen estando en el título, pero cuando vamos a la sustancia, hoy no tienen sustancia, como puede ser el sistema de cuidados, como puede ser la primera infancia. Hay números que ONU hoy está, que las Naciones Unidas creo que son indiscutibles, ¿no? Como organización internacional, como institución internacional, y hoy están dando cifras que tienen que ver con la pobreza infantil, que uno las puede constatar en la calle. Basta transitar cualquier calle, ya no solamente del área metropolitana, sino también en el interior profundo, donde, bueno, está habiendo situaciones complejas, ¿no? Que después repercuten en el sistema educativo, porque un niño que no se alimentó bien en sus primeros años de infancia no puede tener buenos resultados, porque hay desigualdades que generan, entre otras cosas, más allá de la injusticia social, generan problemas de violencia, de muchas cosas que, bueno, hoy tenemos un enfoque diferente de país, yo creo que es por ahí. El Frente Amplio y el PCNT han elevado una batería de medidas al gobierno, o solicitándole medidas al gobierno. La ministra dijo anoche que por ahora hay que esperar un poco. ¿Qué expectativas tiene que realmente puedan haber algunas medidas que tiendan un poco a esto que usted venía diciendo ahora? Mire, yo podría ser muy políticamente correcta y decir, bueno, porque además creo en la política, por algo trabajo desde la política, y decir, bueno, mientras crea en la política voy a mantener el diálogo, voy a creer en el mismo, pero la verdad es que este tipo de respuestas, que además las da la ministra, pero a mí me suena que vienen por otros lugares, ¿no? Mientras haya un proyecto de gobierno que priorice que los números cierren, pero que los números no se condicen con lo que el ciudadano está sintiendo en la calle y cada vez que tiene que sustentar su hogar, no son muy optimistas las expectativas que tengo en cuanto a que esto se revierta. Eso no va a hacer que baje los brazos y continúe trabajando e insistiendo y golpeando las puertas que haya que golpear. Esperemos que las abran, porque también estamos asistiendo a algunos lugares donde parece que ser oposición no es parte de la democracia, lo cual me parece un riesgo bastante grande para lo que es la calidad de la misma. Senadora, se viene una discusión en el país que es el tema de la previsión social, sí, que es bien importante, que está ahí, que es uno de los temas que seguramente se vienen en los próximos meses. ¿Qué opinión tienen, o personalmente usted, su sector, respecto a lo que por lo menos ya se sabe, se conoce, de lo que es el informe de los expertos, de esta comisión de expertos que ya elaboró un informe que fue presentado al Poder Ejecutivo? Todos sabemos, todos los ciudadanos de este país y todos los partidos políticos que integramos el sistema político en Uruguay, que es necesario transitar hacia una reforma de la seguridad social. Ahora, la seguridad social en nuestro país ha sido una construcción ciudadana, democrática importante, que está sustentada en las bases de la solidaridad, ¿no? Tenemos determinadas características como población, una población bastante envejecida, donde tenemos escasos nacimientos a nivel con respecto a otros países, incluso con respecto a Latinoamérica. Esos nacimientos se dan en determinadas condiciones y eso hace que se torne difícil sustentar
este actual sistema de previsión social. Ahora, eso que el gobierno ha implementado y que es la creación de un grupo de expertos que obviamente tienen una tendencia y una visión que no se condice muchas veces con la visión que nosotros entendemos es la correcta, que es esa de la solidaridad, hace que tengamos ideas diferentes de cómo se construye esa. Nosotros entendemos que ese cambio que hay que dar en la matriz de la seguridad social tiene que ser un debate de toda la ciudadanía, de todos los involucrados, de toda la sociedad con determinadas características. Cuando digo todos, es todos, incluida la caja militar, que hoy es desigual al tratamiento que se le da a otras cajas, la caja de profesionales con los problemas y las dificultades que está teniendo. Toda la sociedad debe estar involucrada y eso es un proceso largo, que lo tendrá que hacer este u otro gobierno, lo tendrá que hacer ahora. Hay formas de construir las cosas, ¿no? Algunos entienden que es bajando una línea de expertos con determinada terminología y determinado pensamiento, otros pensamos que es con la sociedad toda. Así que hay que esperar un poco, digamos, que venga al Parlamento y a partir de ahí empezar, digamos, la negociación que abra, digamos, un poco la discusión. Sí, porque además este gobierno se ha caracterizado porque tira la idea, pero después las cosas que llegan al Parlamento muchas veces ni siquiera están debatidas dentro de la propia coalición. Lo vemos todos los días. Lo vimos con la ley de urgente consideración, donde el gobierno presenta la ley, el Poder Ejecutivo, pero después los mismos integrantes de la coalición no se ponen de acuerdo sobre uno o 2 o 3 o 10 artículos. Pasó ahora con la minuta que acabamos de votar, un integrante de la coalición, Cabildo Abierto, plantea la baja del IVA de 19 productos de la canasta básica y aparentemente no lo había hablado con el resto de la coalición, porque si bien lo votamos por unanimidad, allí hubo legisladoras y legisladores que dijeron votamos por cortesía, pero no creemos en esto. Nosotros decimos votamos convencidos de que es una medida que hay que tomar, pero también estamos convencidos que si lo plantea un integrante de la coalición es porque ya lo habló con el resto y ya estarán redactando como dijo el Pacha, estarán redactando el decreto. Bueno, eso no pasó y ayer tuvimos la respuesta de la propia ministra. Entonces, lo mismo sucede con otros temas. Llegan muchas veces al Parlamento, mire, yo integro la Comisión de Defensa, soy la vicepresidenta de la misma. Está por ahí la ley orgánica militar, el ¿no? ministro anuncia con bombos y platillos, quiere diálogo, pero resulta que el diálogo está remitido a un proyecto que presenta sin exposición de motivos, nunca visto alguien que fue legislador que presente eso sin porque quería el diálogo y la opinión del Frente Amplio. Bueno, le dijimos, mire, usted está proponiendo acá cambios que cuando fue gobierno el Partido Nacional y cuando fue gobierno el Partido Colorado, que integran la coalición de gobierno, no los hicieron, porque la ley que rigió desde el 85 hasta el 2018-2019 que se aprueba a instancias de la modificación del Frente Amplio, era una ley que databa de la dictadura militar. La ley orgánica militar. Y sin embargo, ustedes cuando fueron gobierno no la propusieron. Entonces a mí déjeme por lo menos tener legítimamente la sospecha de que le está haciendo los mandados a alguien. Hay alguien dentro de la coalición que pide determinadas modificaciones. Y esas modificaciones entiendo que dentro de las armas que integran... ¿La pide Manini? Yo creo que hay algunas cosas que están muy orientadas hacia el ejército y no se contemplan otras cosas. Creo que hay otros que son muy castigados, como la Armada. Eso es una opinión que emito yo, Sandra Lazo, senadora, no es una opinión ni de mi sector ni de mi partido, pero analizando los temas de defensa y viendo lo que hay en el contenido de esa ley, ¿y qué quiere que le diga? Yo creo que hay gente que pidió esos cambios, porque si no, el propio Partido Nacional los hubiera llevado adelante cuando fue gobierno en democracia luego del 1985, y no lo hizo. Entonces, esas cosas que nos parece que, bueno, ¿sabe qué, ministro? Como le dijimos, acá el Frente Amplio no diga que cortamos el diálogo, porque eso es una pose que usted está teniendo muy histriónicamente para los medios de prensa, pero en realidad la justa es que el último día que estuvo en el Parlamento, en el Senado, me preguntó con testigos, estaba Fregosi, el comandante del ejército, estaban mis compañeros, estaban algunos legisladores, Sandra, porque a mí me había entregado el anteproyecto, según él. ¿Qué hago con el proyecto? Envíelo, ministro. Ya le dije, envíelo que lo vamos a tratar.
Habrá cosas que se podrán aprobar, habrá cosas que las vamos a discutir y habrá cosas que no las vamos a aprobar. Como cualquier proyecto, eso no es cortar el diálogo, eso es hablar francamente con un partido que, si lo medimos pelo a pelo, es uno de los más importantes que tiene este país. Entonces, mándela, ministro. Estamos esperando porque esa exposición de motivo resulta que no estaba hecha, no estaba pronta. Y bueno, un legislador con tantos años de experiencia sabe que un proyecto de ley tiene que tener exposición de motivos. Senadora, antes del referéndum, el Frente Amplio, bueno, decía, y también el PCNT, que había que votar sí, porque había determinadas cosas que había que modificar, que no podía quedar como lo planteaba la LUC. Se votó, se votó el no, digamos, se mantuvo la LUC. Sí. ¿Qué cosas cree usted que digamos, o en qué cosas sigue perjudicando la LUC? De aquello que planteaba el Frente Amplio en la campaña previa, que siguen vigentes hoy. Siguen vigentes, estaban y siguen vigentes, y yo creo que hoy estamos asistiendo a cosas que a veces son muy sutiles y que a veces todavía cuesta reconocerlas, ¿no? Pero estamos asistiendo, de hecho fueron intimados algunos ciudadanos que realizaban la pintada de un muro con la calificación de vandalismo en un país donde los muros hablan y donde históricamente se han utilizado los muros para realizar expresiones populares, como decía los viejos, ¿no? Más vale que la rebeldía salga por la pintada de un muro o por un corte de cabello de tal o cual manera o una pintura de cabello y no por otro lado, ¿verdad? Ya sabemos lo que sucedió cuando la rebeldía salía por otro lado. Entonces, eso también tiene que ver con la ley de urgente consideración. El hecho de que ciudadanos que no están calificados desde el punto de vista ya no de la formación, ya desde lo que la biología indica, y que hoy puedan sumarse a las filas de la policía, que necesitas cada vez, el mundo camina hacia una policía cada vez más tecnificada, más calificada desde el punto de vista físico, y que acá se habiliten determinadas cuestiones que tienen que ver con eso, determinadas cuestiones que han generado ya muertes de gente por defender más la propiedad privada que la vida. Bueno, todas esas cosas van quedando en haber. No ha pasado mucho con los alquileres. Bueno, hay que ir monitoreando esas cosas. Ahora, la realidad es que desde el punto de vista electoral, ese movimiento que recabó firmas, que salió a hablar a la opinión pública, perdió electoralmente. Yo creo que ganó en otros aspectos que tienen que ver con esa reconciliación tan necesaria entre el movimiento social y esa base social organizada que es la gente, el común de la gente. ¿Le sirvió al Frente Amplio acercarse de vuelta, digamos, a ese grupo de gente? Yo no lo llamaría Frente Amplio, porque yo no me gusta medir las cosas en términos exclusivamente partidarios, porque yo me encontré reencontrándome en la calle con ciudadanos y ciudadanas vallistas, con ciudadanos de claro corte nacionalista, defensores además del nacionalismo, con algunos otros integrantes de la izquierda que en su momento tomaron un camino separado del Frente Amplio y que van tejiendo coincidencias. Entonces yo creo que no solamente las cosas se miden en términos electorales, se miden en términos de construir una sociedad mejor, de iguales, donde la solidaridad pese más que me importe solamente lo que me pasa a mí y a mi familia. Que la meritocracia no se torne la única forma de que si yo veo un ciudadano que hoy está pasando mal, no puedo decir que es porque no le metió esfuerzo, porque seguramente no partió de la misma base que partí yo, con un hogar humilde, de clase media, pobre, con un papá obrero de la construcción, pero con determinadas oportunidades que no tuvieron otros. Entonces, esa sociedad fue la que se encontró en esto, y la pérdida fue por muy pocos votos, por un escaso margen, pero además con un margen que sí me preocupa más que ganar o perder, que es ese margen de ciudadanos que no toma opción y que descree de la política, porque yo creo en la política y creo que hay que cuidarla, hay que preservarla. A veces nos dicen, che, pero les dicen cada cosa, están allí en el Parlamento y les dicen, hemos visto algunos legisladores
que, bueno, yo no creo en el insulto, yo creo que en el debate de ideas. Y ahora, creo que hay que respetar esos ahora hay un ámbitos. grupo grande de gente que descree la política de este país, ¿no? En el mundo. Sí, bueno, pues estamos hablando de Uruguay. Por eso En el mundo, avanzan las derechas. Sí, bueno, ¿no es preocupante eso también? Es muy preocupante y vamos a lo que decíamos al principio, ¿no? Que a ver, acá le cae ensayo a todo el sector, todo el sistema político, no solamente a la gente amplia, acá estamos hablando de todo el sistema político. Hay gente que no vota a nadie, dice yo porque no creo. Porque no cree en la política y la política en definitiva tiene que ser una herramienta mucho más que para dirimir las tensiones en la sociedad, ¿no? Tiene que ser una herramienta que construya ciudadanía y una sociedad que se preocupe más de lo que le pasa al de al lado, porque en definitiva también lo que le pasa al de al lado influye en lo que me pasa a mí, porque la violencia no surge espontáneamente. La violencia es producto de la desigualdad social, es producto de aquellos que nos muestran en los grandes medios, en un sistema globalizado, que todos somos exitosos en tanto tenemos determinadas cosas y uno termina, como dice el viejo, como dice Pepe, trabajando para tener y pierde cada vez más la oportunidad de ser. Bueno, pero ahí el sistema político tiene mucho que ver en eso, en el tema de la desigualdad que se vive en la sociedad, que no es notoria. Hoy hablábamos temprano del tema de, acá en San José, por ejemplo, familias que viven en zonas inundables hace un montón de años que, bueno, el diputado Mesa lo planteó el otro día en el Parlamento, siguen esperando todavía por soluciones habitacionales, que viven en forma, los asentamientos en Montevideo y en otros lugares del país que existen también. En todo el territorio. Esa falta de dignidad para vivir en un país tan chiquito como el nuestro, que tiene todas las posibilidades, que produce alimentos, que produce todo, que tenemos o que deberíamos darle bienestar a la mayoría, es responsabilidad del sistema político. Por eso la gente no cree muchas veces en la política tampoco. Es responsabilidad del sistema político, pero también tiene mucho que ver con la sociedad en la que vivimos, que es inmediatista y que tampoco tampoco coopera en que pensemos en ayudarnos más entre unos y otros, ¿no? Imagínense, yo creo mucho en el sistema cooperativo, ¿no? Y las cooperativas de vivienda venían trabajando mucho, estábamos lejos todavía de solucionar temas habitacionales, pero trabajaban en un sentido. Bueno, lo primero que se hizo es hablar de que se iban a construir tantas y cuantas viviendas, después se dijo que no, que eso era un decir, pero que no iba a ser así, pero se coarta la posibilidad de que las cooperativas continúen trabajando. ¿Por qué? Por una cuestión ideológica. Parece que son todas de izquierda, yo conozco mucha gente, porque en la familia de todos, cada uno de nosotros, tenemos gente que no todos votamos lo mismo. Y sin embargo, somos familia, priorizamos los lazos humanos. Ahora, hay otro tema que es a pensar, es nada más que desarrollar un poco el pensamiento y pensar, bueno, ¿cómo solucionamos esto? ¿Lo solucionamos con garrote o con poner determinados parámetros o lo solucionamos entre todos? Y eso es algo que tiene que pensarlo el sistema político con la gente, no para la gente. De nada vale hacer un proyecto de gobierno pensado desde un escritorio si no lo construyes con la gente y diciéndole, mira, la única herramienta que tiene es la política. No sí, pero la participación ha bajado de la gente, ¿no? Política, sí, ¿no? Cada vez yo más. Creo que hay que apostar a otra forma. Yo creo que ha cambiado. Bueno, pasó ahora en el referéndum. No hubo prácticamente actos masivos. Yo creo que no arriesgaron a hacer actos masivos nadie, porque se sabía que no iba a ir mucha gente tampoco, ¿no? Es que de hecho la gente no está participando de esa manera, digo, participa de otras, así como no va tanto a los cines, porque tiene la posibilidad en su propia casa a través de las diferentes plataformas de acceder a determinados contenidos. El otro día alguien, nosotros tenemos por nuestra propia conformación como Frente Amplio, coalición y movimiento, hay unas estructuras fuertes, por más que sean partidos de mayor o menor porte en cuanto a caudal de votos, tenemos estructura en los partidos, o en el caso nuestro como movimiento. Y después tenemos bases, que también son una parte muy importante del movimiento dentro del Frente Amplio. Y muchas veces se nos reclama, voy a hablar en un término jorobado, pero digo sangre desde el punto de vista de reacción. Digo, mira, hace pocos días el
senador Guido Manini Ríos legítimamente propone una exposición de 20 minutos sobre los 50 años de la Declaración de Estado de Guerra Interno en nuestro país. Un hito, Sí. ¿no? Sin duda. Nosotros dijimos, vaya, vamos a dar el debate. Se abrió la Casa del Pueblo hace poquito en Montevideo, ¿no? Vamos a dar ese debate. Entonces, fue un debate, yo creo que muy digno. Los 13 legisladores en el Senado del Frente Amplio, cada uno desde su visión, desde su lugar, dentro de la coalición, dio con un denominador común, ¿no? Esa declaración de Estado de Guerra Interno que Wilson Ferreira Lunate, un gran caudillo que tuvo este país en el Partido Nacional, votó, y luego junto con Carlos Julio Pereira tuvo uno de los actos más valientes que puede tener un político, que es decir, me equivoqué, porque le entregué a los gobernantes de turnos una herramienta para generar paz social y la destrozó, le entregó de alguna manera a el gobierno cívico-militar las herramientas para lo que sucedió después, que fue la desaparición, la tortura, el exilio, la cárcel de tantos y tantas compatriotas. ¿Sabe qué? Cuando dimos ese debate, las barras estaban vacías. Entonces, muchas veces lo que pedimos por esa nueva modalidad, que es también expresarse políticamente detrás de una computadora o detrás de esto, no lo convalidamos con la presencia, y también se necesita en política esa presencia y el sentir que esta lucha que estoy dando yo, que tengo una responsabilidad política que no eludo, está acompañada por mis compañeros o mis ciudadanos que dicen, mira, ¿sabes qué? Acá estamos para respaldar esto. Entonces, esa modalidad cambió también. Y cambió porque cambió en la sociedad, que a veces le importa más una selfie con alguien que las medidas que alguien pueda tomar para mejorar. Lo está diciendo por el presidente mi calidad de vida. Que sale y se saca selfie en todos lados. El tema de la inseguridad, que fue uno de los bastiones de este gobierno, Sí. y que lo sigue exhibiendo, porque seguimos viendo números todo el tiempo de la baja de las rapiñas, la baja de los delitos de todo tipo. ¿Ustedes cómo lo ven ese tema? El tema de la seguridad es un tema también global, mundial, regional. Mi partido tiene una visión que tiene que ver con eso otro, ¿no? Que parte de la injusticia social y parte de muchas veces familias que han tenido generaciones y generaciones sin oportunidades y que lo único que han conocido es la cárcel. Yo pongo un ejemplo. Cuando salimos a buscar firmas para el referéndum, como siempre hemos recorrido todo tipo de lugares. A mí no me gusta estigmatizar entre barrios, zonas rojas y zonas no rojas, pero fuimos a un barrio que realmente tiene aún hoy dentro de Montevideo dificultades desde el punto de vista de saneamiento, desde el punto de ese mismo que se negó ahora, desde todo punto de vista y también desde el entramado social. Y sale una gurisa que me doy cuenta que es una gurisa porque me dice, tengo 35 años, porque si uno la miraba físicamente parecía una persona mucho más grande. Tengo 35 años y tengo un hijo de 21. Y yo sacaba las cuentas y la verdad me daba, realmente se me erizaba la piel. Y me agarraba muy fuerte del brazo, no es fácil cuando uno es interpelado. A mí por lo menos me da vergüenza, me da mucha vergüenza. Eso falta mucho en la clase política. Y me dice, estar en contacto con esas cosas. Dice, mira, yo desde los 14 años estoy en cárceles o en institutos de privación. Y salgo y no tengo oportunidades, porque vos no me vas a dar trabajo. Y es probable que sea verdad, es probable que no tenga la posibilidad de darle trabajo o lo piense 2 veces. Y yo no voy a dejar que mis hijos pasen hambre. Por lo tanto, es probable que vuelva a delinquir. Y uno sale de ahí diciendo, bueno, esta realidad la está viviendo mucha gente y hay que buscar la forma, que no hay una fórmula mágica, pero ni yo creo que todo el mundo que delinque quiere delinquir. Creo que la falta de oportunidades es un trampolín
para que se delinca. Después hay otros casos que quizás sean mucho más patológicos, ¿no? Pero en este caso creo que sin justicia social, sin igualdad de oportunidades, es muy difícil solucionar el tema de la seguridad. Lo teníamos claro, lo seguimos teniendo claro, y hoy vemos que quienes decían que era tan sencillo lo arreglan con números, pero los números se condicen con la realidad, se condicen con lo que sucede en la calle. Yo vivo en un barrio promedio, muy cerca del Palacio Legislativo, cuando estoy acá en Montevideo. Bueno, en el término de 1 año y medio, no solamente he sufrido varios robos, me robaron una camioneta a la puerta de mi casa, me rapiñaron cuando salí a la esquina de mi casa. No quiero que sea personal y testimonial, pero es lo que viven la mayoría de los ciudadanos. El gobierno dice que le dio otras herramientas a la policía con la LUC justamente para ejecutar políticas que de repente en gobiernos del Frente Amplio no tenían. Yo creo que el gobierno del Frente Amplio le dio a la policía, y no lo digo tampoco, no es una cuestión que sea una percepción mía, lo han dicho incluso integrantes de la policía. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, teníamos una policía que era sesentista, era de los años 60, desde lo técnico, desde la formación, desde los uniformes que se les entregaban. Yo trabajaba en los medios de comunicación durante muchos años y tenía un walkie-talkie, aquellos que habían antes, en los cuales se escuchaba absolutamente todo lo que pasaba, y claro, a veces llegaba antes que la policía. En la radio vieja, la 41, teníamos un equipo grande así, un Hammerland aquello, que lo sintonizábamos en la frecuencia de la ¿Sabe de qué estamos hablando? Bueno, así como lo hacíamos nosotros, lo podían hacer los delincuentes también. Eso no pasó más, porque se tecnificó, se dotó de tecnología adecuada, se modernizó y se profesionalizó, se le dio herramientas, se le dio mejora salarial. Mire, hace poco estábamos en un territorio, entramos a buscar firmas para la ley de urgente consideración. Le digo, porque fíjese, y empiezo a hablar de los temas estos, ¿no? La policía, que tanto se dice, no sé cuánto, y el señor estaba haciendo trabajo de construcción. Y de repente se ríe y me dice, no hable más. Me dice, yo soy policía, y si estoy teniendo que hacer changa porque perdí poder adquisitivo. Entonces, hay cosas que la realidad es mucho más grande que los números que nos quieren aparecer como muy prolijos y muy buenos, pero bueno, no hay nada mejor como el bolsillo y la realidad de lo que cada uno está viviendo. Senadora, estamos en el cierre del programa. ¿Qué anda haciendo por San José hoy? ¿Va a tener reuniones? ¿Cómo es un poco la agenda? Además de los medios, ¿no? Medios, vamos para Libertad, vamos a hacer medios también allí, después vamos para Puntas de Valdés y allí vamos a tener una mateada con todo el que se quiera arrimar. ¿Vuelven las mateadas del MPP? Vuelven las mateadas, y lo importante de estas mateadas es que no hablamos para convencernos entre nosotros, sino que abrimos la cancha para debatir estos temas y para ver cómo construimos esta alternativa que para nosotros sigue siendo válida, pero que necesariamente tendrá que contar con nuevas ideas, porque la sociedad va cambiando y va generando nuevas agendas, nuevos temas, y hay que adquirirlos también. Esas nuevas ideas se adquieren conversando con la gente. No hay otra. No hay otra, no se hace detrás del escritorio. Salir del Palacio Legislativo y justamente recorrer esos barrios que usted decía, tocar esas manos frías, esos pies descalzos, ver la realidad de repente, que muchas veces falta en el Palacio Legislativo. Cada vez menos mármol, digo yo, y más contacto con la gente, eso es lo importante. Senador, ha sido un gusto, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes.